Hibridación in situ en tejidos. La hibridación in situ supone o consiste en un acoplamiento de dos cadenas complementarias de ácidos nucleicos para formar una doble cadena, en función de sus bases complementarias, adenina-timina, guanina-citosina o uracilo-contimina. Supone que un polinucleótido previamente marcado, denominado sonda, hibride con una secuencia complementaria que denominamos diana, que es la que queremos demostrar in situ. Esta se hace visible al microscopio gracias a un marcaje específico de la misma, que puede ser de distinta naturaleza, según el caso. Aquí vemos un dibujo, una cadena de ADN abajo, 3', 5', y una sonda con la cual va a hibridar, que está marcada con un marcador específico, ¿no? La hibridación puede ser ADN a ADN, ADN con ARN o ARN con ARN. Siempre va a llevar unos pasos comunes. ¿Y cuáles son estos pasos? Preparación de la muestra, preparación de la sonda, hibridación propiamente dicha y detección de los híbridos. ¿Qué se va a necesitar? Pues se va a necesitar un ácido nucleico diana que será aislado de la célula mediante extracción y fijación en soporte, dot blot, sudden blot o northern blot, o puede encontrarse en el propio tejido, en las células aisladas o en los cromosomas. Estaríamos hablando de hibridación in situ. Hace falta también una sonda complementaria y una reacción de hibridación. Esta requiere la desnaturalización previa de la muestra, habitualmente en un tampón con determinadas sales y agentes desnaturalizantes y a una temperatura determinada, y una serie de lavados. Y después hará falta un sistema de detección y visualización de la molécula marcadora. Una concentración de sales en el tampón de hibridación elevada da lugar a mayor estabilidad de los híbridos por interacciones electrostáticas. La presencia de disolventes orgánicos como la formamida reduce la estabilidad térmica de la doble cadena, desnaturalizando los híbridos. Y a mayor temperatura, menor estabilidad de estos, ¿no? Y hay que conocer también lo que es la temperatura de fusión, el TM. La temperatura de fusión es la temperatura a la que el 50% de las cadenas están unidas a la secuencia diana y se puede calcular aproximadamente mediante una fórmula en la que intervienen, además de las características del tampón de hibridación, pues la secuencia diana y la longitud de la sonda. Para eliminar las moléculas de sonda que no han hibridado, deben de realizarse una serie de lavados post-hibridación para asegurarse que solo quedan los híbridos específicos. Los lavados se harán a alta temperatura y baja concentración de sales, para que solo permanezcan los híbridos más estables. Vamos a hablar concretamente de la hibridación in situ. La hibridación in situ permite ubicar en las células o tejidos los productos de la hibridación. El soporte ya no es una membrana sintética, sino que son los propios tejidos, las propias células o los propios cromosomas. Cuanto al procedimiento de las muestras, se utilizarán tejidos, serán cortes algo más gruesos de lo utilizado habitualmente, pueden ser congelados o tejidos parafinados. También se pueden utilizar células obtenidas de cultivos, por lo cual habrá que realizar una suspensión-extensión, e incluso se puede hacer hibridación sobre células vivas y microorganismos pequeños in toto. El tipo de procesamiento pues, va a depender del tipo de muestra. La preanalítica. Al contrario que el DNA, el ARN se degrada fácilmente por acción de las RNasas, por lo que el tiempo de fijación es crítico para este tipo de muestras. En el caso de la hibridación de RNA, exige que todos los pasos de la técnica del protocolo de corte, parafinación, hidratación, deben ser realizados con extremo cuidado y libres de RNasas. Además, debido a las interacciones fijador-proteínas tisulares, es necesario que el tejido sea procesado para facilitar la permeabilidad y el acceso de la sonda. Se utilizarán detergentes como el Triton X100 y las proteasas.
Dado que la hibridación ocurre a un pH cercano al pH neutro, en estas condiciones hay muchas interacciones electrostáticas entre la sonda y las proteínas del tejido, y esto va a provocar un marcaje inespecífico. Entonces, este tipo de marcaje de inconveniente se puede evitar bloqueando las cargas positivas del tejido con la adición de grupos acetilo que están cargados negativamente, ¿no? El agente que se usa habitualmente es el anhídrido acético. En cuanto a los tipos de sondas, según el ácido nucleico, podemos decir que hay sondas de DNA bicatenario, es decir, de doble cadena, y esto hace que se requiera desnaturalizar tanto la sonda como la diana, ¿no? Hay dos técnicas fundamentales que son las denominadas Nick Translation y Random Priming. Aquí vemos a la derecha y abajo la de tipo Nick Translation, en la que vemos cómo por acción de una DNasa se separan las hebras y se mete un nucleótido que está marcado con fósforo radioactivo, con lo cual al hibridar después la sonda con la diana tenemos un marcado del sitio que estamos buscando. En el método de random priming se produce la desnaturalización con hibridación posterior y se meten entre medio unos nucleótidos también marcados con fósforo radioactivo, con lo cual tenemos al final las ondas que están marcadas y que nos permitirán la detección. Random priming. Sondas de DNA monocatenario de este tipo son, por ejemplo, las sondas de oligonucleótidos y suelen ser de tamaño pequeño, de entre 20 y 50 bases. Y el marcaje se puede hacer durante la fase de síntesis del oligonucleótido o bien por lo que se llama el labeling, marcado del extremo, ¿no? Y tenemos una imagen donde vemos cómo utilizando una transferencia terminal se le pega un nucleótido de FTP marcado con fósforo 32, que a partir de ahí ya la sonda pues será visible donde se una el tejido, ¿no? Ribosondas son sondas de RNA. Se obtienen a partir de una sonda clonada en un vector que posea los promotores para su transcripción. Y tiene una serie de ventajas. Son monocatenarias, con lo que se evita el problema de la renaturalización de la sonda, que es innato al uso de sonda, que era innato al uso de sondas bicatenarias, ¿no? Para detectar RNA mensajero, la unión es más estable, lo que permite aplicar condiciones más restrictivas que aumentan la especificidad. La sonda no unida se puede eliminar fácilmente. Se pueden obtener sondas de longitud uniforme, y cuando se dispone del plásmido adecuado, pues es posible que podamos obtener sondas con secuencias antisentido e idénticas a la secuencia diana, es decir, que obtener a partir del mismo plásmido la sonda y su control negativo. Inconvenientes, pues serían la labilidad del RNA y la posibilidad de que hibriden entre sí secuencias de la misma sonda y no con la sonda diana. Otro tipo de sondas son lo que llamamos ácidos nucleicos de conformación restringida. Son oligonucleótidos compuestos de nucleótidos cuya conformación está restringida por un enlace con un grupo metileno que se ha establecido entre el carbono en posición 4' y el oxígeno en posición 2' del ribonucleótido. Y esto hace que dota a estas moléculas de una excelente capacidad para hibridar como las moléculas complementarias de DNA y de RNA con un aumento de la ATM de los híbridos, lo que confiere una gran especificidad. Además, permite formar triples hélices de DNA con DNA de doble cadena y generar así una estructura que impedirá llevar a cabo la transcripción. Entonces son ideales para el diseño de arrays de genotipo, de genotipado de polimorfismo de nucleótidos simples, SNPs,
y ensayos para la detección de microorganismos, microRNA, etcétera. Por fin, tenemos también los híbridos péptidos ácidos nucleicos o PNAs, que son oligonucleótidos compuestos por una estructura poliamídica aquiral formada por residuos de N2-aminoetilglicina que lleva incorporada una base nitrogenada. Entonces, la molécula resultante no tiene grupos fosfatos y produce unas uniones muy fuertes y específicas con las moléculas complementarias. Actualmente estas moléculas se utilizan en investigación para fines distintos. Son muy eficaces como cebadores para las PCRs que tienen la finalidad de incorporar residuos radiactivos, fluorescentes o biotinados, sondas. También se usan para la incorporación de secuencias resistentes a nucleasas por PCR o para la detección de ácidos nucleicos para diagnóstico. En la práctica clínica se utilizan con gran frecuencia, dada su alta especificidad. Además, las ondas de PNA reducen los problemas de fondo y requieren bajas concentraciones y tienen tiempos de hibridación relativamente cortos. En cuanto al tipo de marcado de las ondas, se puede realizar un marcado radiactivo isotópico o un marcado no radiactivo. Las ondas isotópicas consisten en la incorporación de átomos radiactivos a la sonda, por ejemplo con fósforo radiactivo P32. Este isótopo es el que tiene una vida media más corta y tiene más energía, aunque a cambio da peor resolución que otros y puede ser difícil de localizar a nivel de una célula única, que está en su extremo opuesto, estaría el tritio H3 de vida media más larga y con poca energía, y esto permite una excelente localización a nivel de la célula. Por otro lado, tenemos las ondas no isotópicas. Habitualmente se marca una fracción de uracilos de los nucleótidos usados para sintetizar la sonda con digoxigenina. Este sería en el caso de las sondas con digoxigenina. Entonces, como esta es una molécula vegetal, no da reacciones cruzadas al utilizarla en los tejidos, ¿no? Después, ya una vez que has hibridado con la sonda, la detección de nucleótidos marcados se haría con anticuerpos específicos contra la digoxigenina. Otro tipo de marcado no isotópico es con biotina, es decir, nucleótidos biotinados. La sonda está biotinada. Y después, una vez que ya se ha unido, se detectaría mediante anticuerpos antibiotina, avidina biotina complex, tetravidina biotina, etcétera. Por fin, también se puede realizar los estudios de hibridación con sondas marcadas con fluorocromo. Sobre todo el más utilizado son sondas fluoresceinadas. Aquí tenemos un dibujo de la unión de la nucleótido a la fluoresceína. Se utilizan de modo rutinario en la técnica de FISH para secuencias genómicas. Y su principal inconveniente es que a medio plazo pues tienden a perder la fluorescencia, lo que se llama el fading, especialmente por efecto del tiempo de visualización bajo el microscopio de fluorescencia. Y también se pueden detectar mediante anticuerpos contra el fluorocromo correspondiente. Vamos a ver ahora los factores que condicionan la hibridación in situ. Pues la condicionan el número de copias de la secuencia diana. Cuanto más cuanto más número de copias haya, más fácil será su detección. Cuanto menos, menor. La preservación de los ácidos nucleicos, como estén. El efecto del procesamiento de la muestra, tanto para que en el sentido de que esté correctamente procesada y la diana sea asequible, como por el contrario no lo esté y haya dificultades o estén inhibidas. El tipo de sonda y método de detección también influye y la concentración de la sonda en la solución de hibridación. La sonda debe estar en un medio adecuado que favorezca la hibridación. Es lo que se llama la solución de hibridación, que tiene que estar correctamente preparada.
La temperatura de hibridación depende de varios factores y es un factor crítico. En primer lugar, del porcentaje de guanina-citosina, de uniones guanina-citosina. Si este porcentaje es alto, la temperatura de hibridación también, ya que deberá ser alta porque la unión guanina-citosina es más potente que la adenina-timina. Recordar que tiene tres puentes de hidrógeno en lugar de dos. La longitud de la sonda se recomienda que sea entre 200 y 1000 pases. Cuanto más grande sea, o sea, tiene que tener un tamaño mínimo para que la unión sea específica y no demasiado para que pueda acceder con facilidad a la secuencia diana. La concentración de citrato sódico aumenta la estabilidad de los híbridos. Los disolventes orgánicos, como la formamida, facilita la desnaturalización de los híbridos. Y recordar que la temperatura habitual de hibridación para las sondas de RNA está alrededor de los 42 grados centígrados. Después vamos a hablar de los componentes de la solución de hibridación. Básicamente cuatro componentes. Dextransulfato, que es un polímero iónico que al retener agua incrementa la concentración relativa de la sonda. El citrato de sodio, que favorece la formación de los híbridos y mantiene su estabilidad porque establece una fuerza iónica elevada, cediendo cargas positivas que bloquean las cargas negativas de las hebras de RNA, impidiendo así que éstas se repelan. La formamida es un agente desnaturalizante que desestabiliza los híbridos. Tiene tendencia a disminuir la, la temperatura de fusión y por tanto permite realizar la hibridación a temperaturas más bajas, lo que implica un aumento de la especificidad de los híbridos que se formen. Su acción es mayor sobre los duples DNA-DNA que sobre los DNA-RNA. Y después está la solución de Lenard que disminuye las uniones inespecíficas. Otro paso importante son los llamados lavados post-hibridación, que son necesarios para eliminar las uniones inespecíficas de baja homología que se establecen a veces entre la sonda y los tejidos, ¿no? Lo que se hace con lavados, aumentando la temperatura y disminuyendo la concentración de sales. En las hibridaciones de RNA se puede hacer además un pase con RNasas que actúa sobre las ondas RNA monocatenarias sobrantes no unidas, que son fácilmente eliminables. Este paso no hay que hacerlo siempre. En cuanto a sistemas de detección, las técnicas isotópicas requieren técnicas de autorradiografía. Las no isotópicas o no radiactivas requieren técnicas inmunistoquímicas o de inmunofluorescencia. En el caso de revelado por inmunistoquímica se utilizan anticuerpos específicos contra la molécula con la que se ha marcado la ribosonda. El sistema de autorradiografía, la muestra, una vez que está hibridada y tras los lavados posteriores, se pone en contacto por inmersión con una emulsión fotográfica a una temperatura que la mantiene líquida. Después esto se deja de gelificar a oscuras, entonces las emisiones de la sonda impresionan este gel sensible y que luego se va a revelar como cualquier negativo fotográfico. ¿De qué va a depender la resolución? Pues la resolución de la imagen y el tiempo de exposición van a depender de la energía del isótopo que hayamos utilizado. Aquí podemos ver una fotografía, un esquema con fotografía incluida de cómo sería el método autorradiográfico. En cuanto a la detección no isotópica, se utilizan lógicamente técnicas inmunistoquímicas que van a amplificar la señal. Según el caso, lo que más convenga, se deben emplear anticuerpos antidigoxina, antibiotina o antifluoresceína, nos indica el dibujo. ¿Verdad? Que en cualquier caso van a marcar la, la sonda dirigida contra la diana, ¿no? Entonces se amplifica la señal y esa es la que se hace visible al microscopio. Aquí podemos ver, por ejemplo, un carcinoma nasofaríngeo que está marcado mediante hibridación in situ cromogénica, es decir, no fluorescente, con inmunistoquímica, donde se ve cómo los núcleos están fuertemente marcados de marrón, porque se ha utilizado de aminobenzidina,
en los núcleos del carcinoma nasofaríngeo para virus de Epstein-Barr. Como todas las técnicas, hay que utilizar unos controles positivos y negativos. Como controles positivos, pues se puede realizar un Northern blot para confirmar que efectivamente se está marcando lo que debe, la sonda es esa, que marca eso. Se puede usar también un tejido que se sabe ya de por sí que es positivo y se puede hacer una inmunohistoquímica de solapamiento que se llama o concomitante para ver que coinciden los marcados, ¿no? Y controles negativos. Controles negativos pueden utilizar tratamiento del tejido con RNasas, con lo cual no puede quedar sonda, no puede quedar marcado porque está fusilado el RNA, omisión de algún punto clave de la técnica, eh, utilizar una sonda sentido o un tejido que se sabe que es negativo, o utilizar células tratadas con un RNA de interferencia. Vamos a hablar ahora de la hibridación in situ fluorescente, FISH. Las técnicas de FISH se basan en la utilización del número y de la localización de una secuencia genómica mediante el uso de una sonda fluorescente. La técnica fue descrita por primera vez por Ruskin y Stolar en 1977. Y lo auténticamente bueno que tiene es que permite trabajar con células de interfase. En cuanto al FISH convencional, se basa en el principio de complementariedad de las bases nitrogenadas DNA-DNA, DNA-RNA o RNA-RNA. La forma de detectar la hibridación aprovecha las características fluorescentes del marcaje que se le ha hecho a la sonda. Entonces el esquema básico de funcionamiento tiene que haber una sonda marcada que está dirigida contra la secuencia diana. La sonda está marcada con un fluorocromo. Hay que preparar la muestra, la diana, que pueden ser células, secciones tisulares o cromosomas. Hay que proceder a la desnaturalización del DNA de la sonda y de la diana, que se puede hacer de forma independiente o conjunta. Hay que hibridar las secuencias. Hay que hacer un lavado post-hibridación y después una visualización con el microscopio o escáner de fluorescencia. Aquí vemos el esquema general de las posibilidades de marcado indirecto o marcado directo y cómo al final pues es visualizado. ¿Cuáles son las utilidades? Pues ha revolucionado el estudio de la citogenética, ya que permite detectar ganancias, pérdidas y translocaciones de células sin interfase. Permite estudiar cada célula, célula a célula, y nos lleva realmente mucho tiempo total. A cambio, exige conocer de antemano la anomalía que se busca, no es una técnica de cribado. El equipamiento es costoso y el personal tiene que estar muy entrenado. ¿Cómo se va a detectar las ondas? Pues se van a detectar bien por fluorescencia directa, es decir, la sonda lleva ya incorporados los nucleótidos unidos a un fluorocromo, y por eso ya se ve con el microscopio de fluorescencia, o bien por un método de fluorescencia indirecta. Los nucleótidos están unidos a haptenos, como la biotina o la digoxigenina, que son reconocidos posteriormente por un anticuerpo unido a una sustancia fluorescente. Lo vemos en el dibujo. En cuanto a los tipos de sondas, la mayor parte son sondas de DNA que están marcadas de forma directa, dirigidas frente a secuencias de DNA presentes en el núcleo de las células. También hay sondas para secuencias repetidas, que están dirigidas a regiones que contienen secuencias cortas presentes en varios cientos de copias. Por ejemplo, las que aparecen en los centrómeros de los cromosomas, las sondas panteloméricas, las sondas para DNA ribosomal y las sondas para secuencias repetidas dispersas, cine y line. Existen también las sondas de secuencia única, que permiten describir el número y la localización de las secuencias presentes en una única copia. Puede tratarse de productos de PCR, fragmentos de DNA clonados, como cósmidos, BAC, JAK, etc. Sondas de pintado cromosómico. Este tipo de sondas son el resultado de una mezcla de secuencias de DNA que cubren la región de interés, un cromosoma entero, un brazo cromosómico o una banda concreta, y son producidas por PCR a partir de cromosomas aislados, por microdisección o por flow sorting. Son técnicas muy utilizadas
Son sondas muy utilizadas para la identificación de ordenamientos complejos, de marcadores cromosómicos de origen desconocido y para estudios tridimensionales de la organización de la cromatina en núcleos en interfase. Aunque las sondas de Fish son principalmente moléculas de DNA, se han diseñado sondas sintéticas que mejoran la hibridación, como los LNA y los híbridos PNA, ya lo hemos visto antes. Estas moléculas son más resistentes a nucleasas, más permeables a las membranas biológicas, más específicas, dan menos tinción de fondo y requieren menor concentración y tiempo de hibridación. Son útiles, por ejemplo, para la cuantificación de los telómeros. Sondas para detección de anormalidades adquiridas. Son, por ejemplo, sondas utilizadas en hematopatología. Y aquí se pueden clasificar en 4 tipos: sondas de fusión de uno o dos colores, sondas de señales extra, sondas Brecapar de 2 colores o sondas de fusión dobles con 2 colores. Con las sondas de fusión de uno o dos colores, las dianas están localizadas a cada lado de los puntos de rotura en las locaciones específicas. Por ejemplo, los cromosomas 9 y 22, en el caso del cromosoma de Filadelfia de la leucemia mieloide crónica. Sonda de señal extra. Las sondas diseñadas para reducir la frecuencia de colocalizaciones al azar en células normales de señales Fish anómalas. Para ello, una sonda más grande marcada de un color va dirigida contra un punto de rotura de una translocación específica, mientras que otra sonda marcada de otro color flanquea un punto de rotura del otro gen implicado en la translocación. Sondas Brecapar son usadas cuando un gen puede tener varios patrones cromosómicos diferentes. Hay 2 sondas coloreadas, una a cada lado del punto de rotura del gen, de manera que cuando hay rotura y translocación, pues se ven los 2 colores separados, rojos y verdes, por encima de una distancia normal. Y así ocurre, por ejemplo, en los casos de ordenamiento para ALK o sondas para sarcoma sinovial. Las sondas de fusión doble de 2 colores son diseñadas para reducir el número de núcleos normales que muestran un patrón de señal anormal por colocalización al azar. En las células verdaderamente anormales se verán 2 señales de fusión que representan la translocación específica, así como una señal verde y otra roja del cromosoma normal no afecto. El FISH es muy utilizado también en los tumores sólidos, básicamente para la detección de translocaciones, por ejemplo en el sarcoma de Ewing, sarcoma sinovial, liposarcoma, sarcoma alveolar, etc. También muy frecuentemente usado en cáncer de mama para estudios de amplificación del gen ER2. Entonces veremos en la célula un mayor número de copias por encima de un cociente determinados. Finalmente, existen otras técnicas de hibridación, ya más en el ámbito de la investigación que de la práctica clínica diaria, y de estas mencionaremos la hibridación genómica comparada, en la que se mezclan DNA problema y otro normal de referencia marcados con fluorocromos diferentes, rojo y verde. Estos compiten por hibridar sobre un DNA diana normal en forma de cromosomas en metafase o sobre otro tipo de soportes. La imagen obtenida es comparada y analizada por un programa informático. Es una técnica de cribado que permite detectar ganancias y pérdidas. Existe también el cariotipado por FISH de 24 colores, que incluye el Sky, MFISH, CobraFISH. Se combinan varios fluorocromos en concentraciones diferentes y con análisis digital, permitiendo pintar cada par de cromosómicos de un color. Estos han resultado muy útiles para el estudio de los reordenamientos cromosómicos complejos. Y por último, el bandeo de color, que estudia un patrón de bandas para cada cromosoma. Entonces permite estudiar alteraciones estructurales muy complejas. Aquí tenemos un ejemplo de Sky, que es de tipo espectral. Muchas gracias.